Buenas noches, iglesia. La palabra de Dios dice, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Entonces vamos a decirle a nuestro Dios en esta noche que Él es nuestra única esperanza en medio de la dificultad. Tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar. Y ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. A tu nombre
esperanza. Bueno, y también dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Vamos también a decirle que es nuestra única esperanza. Cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto monte falla escalar, con desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar. Allí en lo oscuro tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Ya es consumado y el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. ¿Quién imagina piedad tan grande, tan plena gracia al corazón? El Dios eterno dejó su gloria, de mi pecado que se vistió. La cruz hablado, soy perdonado, el Rey de Reyes me adoptó. Señor hermoso, te pertenezco, mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea el que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre salvación, mi esperanza está en Jesús. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. La victoria está en ti. Oh, aleluya, sea el que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre salvación, mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea el que me libertó, gracias, Dios. Nuestra esperanza está en ti. Bueno, iglesia, que el Señor los bendiga mucho y en unos momentos estaremos mostrándoles la prédica.
Iglesia, Dios les bendiga, muy buenas noches. Qué honor poder hoy nuevamente dirigirme a cada uno de ustedes que se disponen en esta noche a recibir la palabra de Dios, que han determinado voluntariamente decirle a Papá Dios: aquí estamos, queremos escuchar de tu palabra, queremos recibir de tu palabra. Y bueno, para mí pues es un honor que se me da a través del pastor John James Hill, que me ha permitido que hoy sea yo quien les lleve la palabra a cada uno de sus hogares. Aquí desde casa, viciosos, cumpliendo con las normas que han establecido los gobiernos por causa de esta pandemia, cuidándonos. Pero quiero, iglesia, que sepan que la iglesia Centro Evangelístico no se ha cerrado, que estamos firmes, que nos hemos propuesto llevar a través de estos medios la palabra a sus hogares. Allí ustedes cómodamente, al calor del hogar, con sus hijos, con sus familiares, para que escuchen la palabra. Quiero enviar un saludo muy especial a aquellos amigos y amigas que nos ven desde Londres, desde Bolivia, Venezuela, del estado de Carabobo. Nos han reportado sintonía desde allí, también de Brasil y muchos países. Acá en Colombia también, de muchas ciudades. Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas que nos escuchan. Y por supuesto no podría pasar por alto saludar a la iglesia Centro Evangelístico en Santa Rosa de Cabal. También quiero dar un saludo muy especial a cada uno de mis familiares, aquellos que se disponen también a escuchar la palabra de Dios. Bueno, y darles un saludo muy especial de parte del pastor James, que les recuerda mucho, les extraña, al igual que este servidor. Anhelamos en el tiempo de Dios poder estar nuevamente allá en el auditorio, en la iglesia. No se preocupen si lo hacemos a través de estos medios. Lo importante es que ustedes reciban con regocijo y con humildad la palabra de Dios, las enseñanzas, lo que Dios ha permitido que llegue a sus casas a través de estas prédicas. Amén. Entonces, ¿qué tal si nos disponemos en esta hora para orar? Pedirle a Dios que sea Él quien nos ministre, que nos hable en esta noche. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, hoy nos humillamos y nos rendimos delante de ti, Padre. Hoy nos disponemos de todo corazón, Señor, para recibir tu gloriosa palabra, Dios. Espíritu Santo, que seas tú quien tomes el control de esta enseñanza. Espíritu Santo, que seas tú quien nos hables, que seas tú quien nos ministres, que nos ilumines y nos colmes de sabiduría para entender y comprender lo que tú nos quieres hablar, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, que le abras el entendimiento a cada una de estas personas que fielmente se han dispuesto para recibir tu palabra, Dios. Háblale, Señor, que esta palabra puede llegar a esos corazones fértiles, con tierra fértil, para que produzcan frutos al 100 por 1, en el nombre de Jesucristo, para la gloria y honra tuya, Señor. Amén y amén. Muy bien, iglesia, hoy quiero traerles un tema que lo he titulado No se escandalice, fue Dios quien lo hizo. No se escandalice, fue Dios quien lo hizo. Y quiero basar, por supuesto, como siempre lo hacemos, cada prédica, cada enseñanza la fundamentamos en la palabra de Dios. Y quiero que vayamos, por favor, al Evangelio de San Marcos, capítulo 5. San Marcos, capítulo 5, versículos 18 al 20. Muy bien. Dice así la palabra de Dios. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara quedarse con él.
Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Él se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Amén. San Marcos capítulo 5. Para que puedan ustedes entender mucho mejor lo que pretendo que hoy aprendamos, es necesario que leamos el contexto de esta cita bíblica con la que estoy encabezando o con la que pretendo basar esta enseñanza. Y por favor le pido que leamos el contexto, lo leamos por favor rápidamente, ahí en el mismo capítulo 5 de San Marcos. Pero esta vez vamos a leerlo del 1 al 16. San Marcos capítulo 1, versículo 16, que en mi Biblia tiene un subtítulo que dice el endemoniado gadareno. Dice así la palabra de Dios: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu impuro que habitaba en los sepulcros, y nadie podía atarlo, ni aun con cadenas. Muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero las cadenas habían sido hechas pedazos por él. Desmenuzados los grillos, nadie lo podía dominar, y siempre de día y de noche andaba gritando en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu impuro. Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviara fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Jesús de inmediato les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus impuros entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. El hato se precipitó al mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos se huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y la gente salió a ver qué era aquello que había sucedido. Llegaron a Jesús y vieron a aquel al que había estado atormentado por el demonio, el que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron lo que había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Entonces comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Amén. Entonces, aquí se narra la historia de un hombre de la tierra de los Gadarenos, que por mucho tiempo había estado atormentado por este espíritu impuro, pero resulta que no era uno, sino una legión, es decir, muchos. Y era definitivamente un tormento para este hombre, porque narra el Evangelio de San Marcos que él salía gritando por los montes y por los sepulcros, y que él sería con piedras, y por más que intentaban atarlo con cadenas, con grillos y toda esta cuestión, él las rompía, las hacía pedazos, y no había poder alguno que pudiera dominar a este hombre endemoniado. Pero vino Jesús y le ordenó a este espíritu inmundo que saliera de él. Y vemos que este espíritu impuro
reconocía la autoridad de Jesucristo, porque él le dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? El caso es que dicho hombre fue libre de estos espíritus impuros que lo tuvieron poseído y esclavizado por mucho tiempo. Y estaba tan agradecido dicho hombre con Jesús que le pidió que lo dejara quedarse con él. Ya después de él haber quedado en sus cabales, en sus hijos cabales, él le pidió que lo dejara quedarse con él. Pero el Señor Jesús prefirió que fuera a dar testimonio de las grandes cosas que había hecho el Señor en su vida. Y podemos detallar que todos que se maravillaban, tal como está ahí en San Marcos 5:20. San Marcos 5:20 dice: él se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Él fue a testificar lo que Jesús había hecho en su vida. Fue el único que lo libró de ese tormento que lo tenían estos espíritus impuros. Entonces, queridos amigos y amigas, quizás ustedes ya en la iglesia Centro Evangelístico me han escuchado hablar de esto, pero hoy nuevamente quiero decirlo en el nombre de Jesús. Yo personalmente, este siervo tuyo, Wilson, yo personalmente, con mucho respeto, pero para la gloria y honra del Dios Altísimo, me identifico con este hombre gadareno. Pues yo mismo reconozco hoy que fue el poder, la autoridad y la misericordia del Señor Jesucristo quien también me hizo libre de una legión de espíritus que me tenían esclavo al pecado. Yo estuve esclavo por mucho tiempo a las bebidas alcohólicas, llegué a probar algunas drogas ilícitas, estuve esclavo a la mentira, al adulterio, a la infidelidad, estuve esclavo a la corrupción y muchas otras cosas vergonzosas e ilícitas que marcaban mi vida pasada. Pero quiero que sepan que fue el Señor Jesús, nuestro Dios Todopoderoso, quien vino a mi vida. Fue Él. Así como Él fue a la región de los Gadarenos y libertó a este hombre que por mucho tiempo había sido atormentado por esta legión de demonios, así lo hizo Jesucristo con este siervo. Él vino a mi vida para liberarme, para perdonarme y salvarme de una condenación eterna, que es lo que nos espera a quienes no nos arrepentimos, a quienes no le pedimos perdón a Dios, a quienes no aceptamos a Jesucristo en nuestros corazones como nuestro único y suficiente Salvador, y no solo como el Salvador, sino como nuestro Señor. Eso le espera a quienes no se arrepienten y piden perdón y no reconocen a Jesucristo como nuestro Salvador, una condenación eterna. Y hoy puedo decir con toda seguridad, escuchen muy bien, hoy lo puedo decir con toda seguridad y con toda sinceridad y confianza, que las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron. Eso quedó atrás, mi vida pasada quedó atrás. Es más, si usted le pregunta a Dios por mi vida pasada, Él no se acuerda. Él borró todos mis pecados, Él borró toda rebeldía, todas aquellas cosas inmundas en las que participé, en las que practiqué. Él ya no se acuerda de ellas, porque Jesús vino a mi vida precisamente con su sangre preciosa a lavarme de todas estas inmundicias, de toda esta maldad. ¿Por qué? Porque yo le pedí perdón, y la palabra de Dios muy claro está en 1 de Juan 1:9, dice que si nosotros pedimos perdón a Dios, que si nosotros confesamos nuestros pecados delante de Dios, Él es justo y fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda inmundicia y de toda maldad. Está escrito, y así se hace. ¿Qué tenemos que hacer? Es simplemente reconocer nuestra condición de pecadores, pedirle perdón a Dios. Entonces les decía que yo con toda seguridad y confianza puedo decir que
que nuevas son todas las cosas hechas en Cristo Jesús. Mire lo que dice, por favor, 2 Corintios 5:17, miremos rápidamente. 2 Corintios 5:17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y eso sucedió conmigo, mis queridos amigos y amigas. Cuando yo acepté ese regalo de Dios, que por gracia fui salvo, fue redimido, es decir, libre. Jesús vino y me hizo libre. Entonces hoy tengo una nueva vida por la gracia y misericordia de Dios. ¿Cuál es el punto, iglesia? ¿Cuál es el punto? Que en mi caso, cuando hice lo que el mismo Señor Jesús le dijo al hombre gadareno, después de que fue libre de esa legión de espíritus, que fuera a su casa. Recuerden que Jesús le dijo, cuando él no permitió que lo acompañara en la barca, sino que le dijo, no, vaya más bien a los tuyos, a tu casa, y que les contara cuán grandes cosas había hecho el Señor en él. Dicen las Sagradas Escrituras que cuando él así lo hizo, cuando él fue y testificó de lo que el Señor hizo en su vida, todos que se maravillaban, todos, a donde él iba, a donde él fue, dice que a su casa, que a los suyos, y él fue, le obedeció al Señor, pero él en un principio lógicamente quiso ir con Jesús, pero Jesús no se lo permitió, sino que él le dijo, no, vaya a los tuyos, vaya a tu casa y cuéntales cuán grandes cosas hizo el Señor. Y entonces él iba y testificaba, y todos en ese tiempo se maravillaban porque conocían de él, en qué situación estaba él. Estaba esclavo por allá en los sepulcros, andando, gritando cosas inmundas y atormentado por esta legión de espíritus. Y inclusive él sería dicen las Escrituras que él sería con piedras. Pero cuando él fue a testificar, todos se maravillaban. Les decía que en mi caso particular, lo que el Señor Todopoderoso hizo en mi vida, no solo conmigo, sino con mi esposa, en mi hogar, con mis hijos, desafortunadamente, muchos no se maravillaron. Escuchen muy bien, desafortunadamente muchos no se maravillaron, sino que por el contrario se escandalizaron. Escuchen muy bien, muchos no se maravillaron cuando yo fui y les testifiqué de lo que el Señor había hecho en mi vida. Fue lo contrario, muchos se escandalizaron, y los primeros en hacerlo fue mi propia familia y la familia de mi esposa. Algunos de ellos me tildaron de loco, de fanático, que me había dejado enredar dizque de un pastor, que les estaba ofendiendo por no seguir la tradición religiosa, la tradición familiar en la que me habían criado mis padres. Y además decían contra mí cualquier cantidad de mentiras. En fin, es esto lo que me pasó a mí. Lo contrario del Gadareno. El Gadareno fue y con todas las maravillas que el Señor había hecho en su vida, y todos se maravillaban. Y yo quise hacer lo mismo, lo hice. Lo primero que hice, claro, fue decirle a mi familia lo que el Señor había hecho en mi vida, y no, ellos se escandalizaron. Por eso el tema, no se escandalice, fue Dios quien lo hizo. Y esto pasó con mi familia y la familia de mi esposa cuando se dieron cuenta de que yo había cambiado de actitud, de estilo de vida. Entonces ellos levantaron contra mí muchas calumnias, todo porque ya no era el mismo que antes, quien parado, oiga,
no era el mismo de antes, que paradójicamente antes lo único que les causaba a mi familia y a mis amigos, a mis conocidos, lo único que les causaba era problemas, angustias, trasnochos, malas noticias, incertidumbre. Mi familia decía, ay Dios mío, ¿en qué momento nos irán a traer una noticia? Mataron a Wilson. O, ay, Wilson se separó de la mujer, o la mujer dejó a Wilson. ¿En qué irá a terminar este pobre hombre, ese hogar? ¿En qué irá a terminar? Eso era lo que pensaban de mí cuando yo no tenía a Cristo Jesús en mi corazón. Escuchen eso. Entonces, y cuando yo fui a testificarles de que tenía a Jesucristo en mi corazón y que Él estaba cambiando mi vida, ellos no se maravillaron, no, se escandalizaron. Y es más, me trataron de que era un pecador, todo que porque ya no seguía los rudimentos de una tradición religiosa, que nada me sirvió cuando estaba envuelto en un mundo de oscuridad y de pecado. Muchos son los que hoy en día, son muchos los que se escandalizan por lo que Dios hace en muchas personas, que antes de conocer verdaderamente de Cristo fueron, por ejemplo, prostitutas, homosexuales, ladrones, sicarios, brujos, violadores de niños, de niñas, violaban a mujeres indefensas, eran corruptos, drogadictos, alcohólicos, terroristas, narcotraficantes. Y se escandalizan cuando a estas personas Dios les liberta, les redime a través de nuestro Señor Jesús. Él viene a nuestras vidas y les redime. Pero no se maravilla la gente, se escandaliza. ¡Ah! Miran a aquel, ese que era todo borracho, es que con una Biblia en la mano. Ay, miran a aquella que era una mujer de la vida fácil. Discúlpenme las mujeres que me exprese así, pero estoy dando un ejemplo y una realidad, porque así se expresa de las prostitutas o el homosexual. ¡Ah! Miran a aquel dándose la cisque de cristiano. Se escandalizan porque Dios viene y les liberta, Dios viene y les restaura. Entonces no hace lo que le pasó a mi amigo el Gadareno, que él fue y contó a los suyos, a sus familiares, y ¿qué hicieron ellos? Se maravillaron. Entonces es triste esto, ¿no? Entonces menosprecian lo que nuestro Señor Jesús, el Dios Todopoderoso, hace en cada una de estas personas. Se escandalizan todo porque en verdad no conocen de Dios. Les cuesta reconocer que es el mismo Señor quien puede transformar y restaurar esas vidas. Les cuesta aceptar y reconocer. ¿Pero todo por qué? Porque están enfrascados en otras cosas. Que si no es fulano o fulana el que hace supuestamente milagros de personas terrenales que aún ya murieron, y que si no es a través de esas personas el milagro, entonces no, están locos. Se escandalizan por lo que Dios hace en la vida de cada una de estas personas que del Señor tiene misericordia y nos restaura, nos liberta de esa vida pasada, pecaminosa. No se maravillan, se escandalizan. Increíble, ¿no? Bueno, ahora le invito para que leamos muy atentamente lo que nos enseña San Lucas. Vayamos por favor a San Lucas. San Lucas capítulo 19, por favor. Espero que me estén entendiendo el mensaje. El tema, recuerde que lo he titulado No se escandalice, fue Dios quien lo hizo. Vayamos por favor a San Lucas capítulo 19, del 1 al 10. Dice Jesús y Zaqueo. San Lucas capítulo 19, versículos del 1 al 10.
Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante se subió a un sicómoro para verlo, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que me hospede en tu casa. Entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Escuchen muy bien esto. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a hospedarse en casa de un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Entonces miremos detenidamente quién era Zaqueo, el hombre que habla acá en el Evangelio de San Lucas 19. Dicen las Escrituras que él era jefe de los publicanos, es decir, de aquellas personas que estaban encargadas de cobrar o recaudar los impuestos de los judíos para los romanos, para Roma. Y a esta clase de personas no eran bien vistas por los judíos, porque estos acostumbraban a cobrar más de lo debido, y además extorsionaban a muchas personas. Entonces, y miramos que Zaqueo era el jefe de todos estos publicanos. También dice que Zaqueo también era un hombre rico, quizás producto de estas ganancias ilícitas. Señala además que por el pueblo judío Zaqueo lo señalaban como un hombre pecador. Entonces, ahora miremos lo que nos dice el versículo 7, ahí que acabamos de leer en San Lucas 19. San Lucas 19, versículo 7 dice: Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a hospedarse en casa de un hombre pecador. Se escandaliza, porque Jesús viene a la vida de un pecador. Es que en realidad eso vino Jesús. Dice que porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo les hago una pregunta a un médico. Un médico está para sanar, para mirar qué está padeciendo uno, y lo examina y le formula unos medicamentos, ¿no es cierto? Un médico nunca va a una casa donde todos están aliviados, y si lo hace es para ir a tomar tinto. Pero un médico va a visitar a donde están los enfermos. Eso vino Jesús, a salvar, a buscar y a salvar los que estábamos perdidos. Pero a pesar de todos estos señalamientos y estilo de vida pecaminoso que llevaba este hombre, es decir, Zaqueo, un hombre publicano, nuestro Señor Jesús decide, oigan lo que decide nuestro Señor Jesús, Él decide hospedarse. Y él decidió hospedarse en casa de Zaqueo. Entienda muy bien que Zaqueo no fue quien le invitó a Jesús, fue Jesús quien decidió hospedarse en la casa de este hombre. Jesús voluntariamente lo dijo. Dijo: Zaqueo, baja de ahí del sicómoro, que es un árbol, porque es necesario que hoy me hospede en su casa. Entonces miremos lo que nos enseña la misma palabra de Dios en Romanos 9:15. ¿Qué dice Romanos 9:15? Por favor, vayamos a Romanos. Romanos capítulo 9, verso 15. Estamos hablando de que Jesús, Él fue quien decidió
voluntariamente decirle a Zaqueo que él se iba a hospedar en la casa. No fue Zaqueo quien lo invitó a hospedarse, fue Jesús. Mira lo que nos dice Romanos 9:15. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Les repito, pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Fue Jesús quien decidió tener misericordia de este hombre Zaqueo, y fue Jesús quien decidió tener misericordia de este siervo pecador y de todos aquellos a quienes el Señor les ha libertado, les ha restaurado, les ha dado la oportunidad de tener una nueva vida en Cristo Jesús. El Señor tiene misericordia del que quiera tener misericordia y se compadece de quien quiera compadecerse. ¿Quién puede contradecir eso? Pero la gente que hace se escandaliza. ¿Cómo así que este que era? Míralo, es que hablando de Dios, se escandalizan en vez de ¿qué? Maravillarse por lo que Dios hizo en esa persona. Amén. Pero ahora quiero que meditemos muy bien y reflexionemos con mucho entendimiento en lo que nos dice el Señor Jesús en el versículo 10. Volvamos a San Lucas 19, por favor. Meditemos en esto. San Lucas 19. Vayamos a la palabra. San Lucas 19, versículo 10. Mire lo que dice acá. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, a pesar de que es el mismo Señor Jesús quien ha venido a liberarnos, a perdonarnos, a reconciliarnos con Dios mismo, que ha venido es a salvarnos y a darnos una nueva vida, a ofrecernos una vida eterna junto al Padre Celestial. A pesar de esta verdad absoluta, muchas personas se escandalizan. Escuche muy bien. Muchas personas, muchas, se escandalizan y empiezan a murmurar por lo que Dios hace en dichas personas. Empiezan a murmurar. No se maravillan, ¿verdad? Yo lo viví personalmente. Y no juzgo a mi familia, no, yo los entiendo porque ellos no conocían del Señor y estaban enfrascados en el título de una religión y bueno, les voy a contar, somos 11 hermanos, yo soy el menor, pero mejor dicho, les daba lucha, les daba lidia a mis papás y a mis hermanos, que mejor dicho. Entonces, para mí fue muy triste ver la reacción de ellos. Yo fui y les conté junto con mi esposa y también la familia de mi esposa. Esta gente lo único que hizo fue escandalizarse. ¡Ay! ¿Cómo así que se volvieron evangélicos? No se maravillaron, se escandalizaron. No reconocieron lo que el Señor Jesús había hecho en mi vida, que había tenido misericordia de mí, que me había rescatado, me sacó de ese fango, de esa vida sucia y me llevó a la luz. Me sacó de la oscuridad a la luz, cambió mi vida. Y ellos simplemente se escandalizaron, pero no reconocieron, pero yo no los culpo, porque ellos hoy en día son testigos de lo que Dios ha hecho en mi vida y ya lo reconocen. Entonces, esto pasa con estas personas que se escandalizan porque Dios hace maravillas en X o Y persona que lleva una vida desagradable. Entonces esto me lleva a pensar que después de más de 2000 años, muchas personas no han entendido realmente el propósito de la venida de nuestro Señor Jesús acá a la tierra. Pareciera que la gente no tiene dificultad alguna en aceptar al niño Jesús en un pesebre, no tienen dificultad en aceptarlo en un pesebre, pero les es muy difícil aceptar y reconocer el hecho de que Él vino precisamente para buscar y salvar a los perdidos, es decir, a todos y cada uno de nosotros los pecadores.
no aceptan, les es difícil aceptar y reconocer que Él vino precisamente a salvarnos, a cada uno de nosotros pecadores, porque así lo dice la palabra en Romanos 3:23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí no se salva nadie, aquí nadie puede decir, no, yo no pertenezco a ese grupo de pecadores, no. La palabra dice muy claro en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Acá no dice que por cuantos algunos, no, aquí nos incluyen a todos. Pero se escandalizan porque el Señor viene y tiene misericordia de muchas personas y les restaura sus vidas. Leamos por favor San Mateo 9. Hoy estamos deleitándonos en la palabra de Dios. San Mateo capítulo 9, versículos del 9 al 12. Dice, saliendo Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, muchos publicanos y pecadores que habían llegado se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Nuevamente nos da un ejemplo donde la gente se escandaliza porque Jesús llama a un publicano, que en este caso el apóstol Mateo vino a ser un apóstol y él era publicano, y Jesús dijo, sígueme. ¿Qué hizo Mateo? Lo siguió, abandonó su profesión de recaudador de impuestos y decidió seguir a Jesucristo. Y van y comen, y entonces llegan otros publicanos y otros pecadores y se sientan a la mesa y se escandalizan porque ven a Jesús con ellos. Y Jesús les dice, en el versículo 12 dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. El ejemplo que yo les daba ahorita, que un médico va a una casa pero donde hay enfermos. Y si no hay enfermos y va, es porque va a ir a tomar tinto, o lo invitaron a cenar o a almorzar, en fin. Entonces, de igual manera le pido por favor que leamos, o lean en sus casas, más bien porque el tiempo es corto, lean en sus casas Mateo 18 del 10 al 14. Mateo 18, capítulo 18, versículos del 10 al 14. Entonces la cruz exige que nosotros como pecadores vengamos ¿a quién? A Cristo, desde donde nos encontramos. Es decir, ¿por qué les digo? Porque Zaqueo dice que estaba subido en un sicómoro, en un árbol, porque él era bajo de estatura y se trepó allá para ver quién era Jesús. Entonces dice que nosotros como pecadores vengamos a Cristo donde estemos, como estemos, reconociendo primero que todo que somos pecadores. Y cuando Jesús entró en la vida de Zaqueo, Zaqueo se encontraba con Jesús donde estaba, es decir, en un sicómoro, trepado en un árbol. Y el Señor Jesús dice, Zaqueo, bájate de ahí inmediatamente, porque es necesario que hoy repose o me hospede en tu casa. Mire muy bien, iglesia, hermanos y hermanas que me escuchan, amigos y amigas, escuchen muy bien esto. El pecado nos dice que no podemos encontrarnos con Jesús donde estamos, es decir, en el estado que estamos. El pecado nos separa de Dios, el pecado nos hace escondernos de Dios como lo hizo Adán y Eva, como lo hicieron Adán en el Edén. No podemos entender ni aceptar la idea de cómo un Dios santo puede recibir al pecador tal como está. Nos cuesta aceptar y reconocer eso. Nos cuesta aceptar y reconocer que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su propio Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos cuesta aceptar y reconocer que Dios no envió a su Hijo amado Jesús al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él.
Más bien, ¿sabe qué hacen? Se escandaliza cuando Jesús hace la obra en una persona, en una familia. Se escandaliza, no se maravilla. Entonces, esa idea hace que mucha gente piense que es necesario que primero cambien sus vidas, que hagan en sus propias fuerzas el cómo agradar a Dios. Que no, que hay que hacer esto, que hay que lo otro, que hay que bañarme así, que tengo que tantas cuadras de rodillas, que tengo que latigar, bueno, en fin, cualquier cantidad de cosas. Creen que primero tienen que en sus propias fuerzas cambiar sus vidas antes de poder encontrarse con Dios. Pero escuche muy bien, pero Dios quiere que encontrarse con cada uno de ustedes justo como está. No importa lo que usted sea, no importa la multitud de pecados. Dios no tiene un aparato para medir o pesar los pecados. Dios no hace eso. Él quiere que encontrarse con cada uno de ustedes tal como somos. El pecado procura alejarnos de Dios, pero el pecado procura que el mundo sea tan oscuro que ni siquiera podamos ver el camino de Dios, que nos lleva a Dios. ¿Y cuál es ese camino que nos lleva a Dios? Lo encontramos en la palabra, ya se los he enseñado. San Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, dice nuestro Señor Jesucristo. San Juan 14:6. Amén, iglesia. Entonces, por último, quiero que sepa que para que el propósito de Jesucristo sea cumplido en cada uno de nosotros, es necesario admitir nuestra necesidad de redención. Es necesario que cada uno reconozcamos ante Dios cómo estamos ante su santidad. Es necesario primeramente reconocer eso. No hacer lo que hacen los hipócritas, que dicen: no, yo no necesito perdón porque yo soy muy bueno, yo soy muy buena, yo hago mercado a muchas personas. Ahorita en esta cuarentena estoy llevando mercaditos a fulano, a sutana, a perendejo, y yo soy quien le pago el arriendo a mi mamá y le pago los servicios, y yo la verdad no necesito, no, yo soy un santo, yo soy una santa. No es así, iglesia. Es necesario reconocer nuestro estado, pero ¿sabe qué es lo más hermoso? Que Dios nos acepta tal así como venimos, porque Dios es bueno, Él es misericordioso y Él quiere que todos vengamos al arrepentimiento y aceptemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Mire, Él vino a pagar por nuestras deudas. Por último, les voy a dar un ejemplo. Mire, es como si usted fuera a un banco, a un banco donde ahorita hay que hacer una infinidad de colas, guardar una distancia de 2 metros, llevar un tapabocas, cargar un gel o un antibacterial y bueno, en fin, estar ahí en esa cola. Por último, llegar a la casilla, al casillero, y la señorita que a usted le da su número de identificación y dice: yo vengo a pagar una cuota de mi deuda que tengo con este banco. Entonces usted le da su número de identificación y la niña busca: señor o señora, resulta que no, usted acá no debe nada. ¿Y cómo así? No, yo vengo a darla, por favor mire nuevamente mi número, yo se lo repito, y la niña digita el número: señor, señora, qué pena, pero usted ya no debe nada, ya cancelaron por usted. Y eso es lo que pasa hoy en día. Mucha gente no acepta que Jesucristo pagó por cada uno de nosotros en la cruz, pagó para que nosotros que fuésemos salvos, fuésemos perdonados. Y no solo no aceptan eso y no lo reconocen, sino que se escandalizan cuando ve que Jesús perdona y restaura la vida de una persona, tal como me sucedió a mí. Desafortunadamente en mi familia no se maravilló, se escandalizaron, igual que la familia de mi esposa. Nos tildaron de evangélicos. ¡Ay, estos se volvieron evangélicos! No reconocieron del poder y la misericordia de Dios para liberarnos de esos espíritus impuros que gobernaban nuestras vidas y que nos conllevaban a llevar una vida contraria a la perfecta voluntad de Dios.
Entonces yo les invito en esta noche que no se escandalicen por lo que Dios hace en cada una de estas personas cuando las restaura, que por el contrario se maravillen y den gloria y honra al Señor. Amén, iglesia. Bueno, el tiempo ya se nos acorta y quiero pues darle las gracias por haber dedicado este tiempo, por haberse dispuesto a recibir la palabra. Recuerde que los domingos a través de estos medios les estamos llevando la palabra. Por favor, dispongan sus vidas. Nos encuentran en YouTube, Centro Evangelístico Santa Rosa de Cabal, y los viernes también estamos haciendo, el pastor James nos está enseñando en vivo y en directo, nos está trayendo palabra fresca a través de Google, se me fue en este momento, Google Meet, a través de esta plataforma, Google Meet, a las 8 de la noche los viernes. Si usted desea, puede comunicarse conmigo al 318-758-2295 y me escribe, yo quiero participar los viernes, recibir esa palabra en vivo y en directo con el pastor James, y yo le doy el enlace con el mayor de los gustos. De eso se trata, y que estemos unidos, conectados, que recibiendo la palabra de Dios mientras que pasa esta pandemia, que eso no va a ser por siempre. Entonces, iglesia, muchas gracias por escuchar, por disponerse, y vamos a orar. Padre, te damos gracias, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por esta palabra, gracias por este tiempo maravilloso que estuviste con nosotros, Señor. Disculpen. Te doy gracias, Padre, por haberme dado este privilegio de llevar tu palabra. Señor, yo oro por cada una de estas familias, Señor, para que tú hagas lo que hiciste conmigo, Señor, lo hagas con muchos familiares, con muchos amigos, amigas, aquellas personas que nos escuchan. Señor, que tú también tengas misericordia de ellos y restaures sus vidas, Señor. Oro para que haya salvación en el nombre de Jesucristo. Salvación para mi familia, para mis amigos, para mis vecinos, para quienes nos escuchan a través de este medio. Oro, Señor, para que tú puedas visitar esos hogares, Señor, y llenes sus vidas, sus hogares con tu presencia, Señor, y donde está el Espíritu Santo, allá hay libertad. Gracias, Señor, te damos a ti toda la gloria, toda la honra y todo el honor por siempre y para siempre. Amén. Iglesia, que el Señor les continúe bendiciendo. Hasta pronto.